Bien, con respecto a las vértebras especiales, vamos a describir a las vértebras que se encuentran a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar. ¿Ya? Con respecto a las vértebras atípicas cervicales, recuerden que las cervicales son 7 vértebras y dentro de las atípicas vamos a encontrar a las dos primeras, que es el atlas, el axis, y luego en los segmentos más inferiores, en la columna más inferior vamos a encontrar AC6 y AC7, que también la llaman vértebra prominente. Con respecto al atlas, vamos a decir que este corresponde a una vértebra atípica, primero porque no contiene cuerpo vertebral, está conformada por dos masas laterales cilíndricas, es decir, que presentan una cara superior, una cara inferior y una circunferencia, que están unidas ambas masas laterales por un arco, proyectado un arco hacia anterior y un arco hacia posterior. ¿Ya? Dentro de las características de una vértebra típica, el atlas presenta aún procesos transversos, que en este caso son unituberosos, y también presenta un agujero transverso dentro de estas apófisis transversas. Bien, de las masas laterales vamos a distinguir una cara superior, donde vamos a encontrar una superficie elipsoidea excavada, que es la cavidad glenoidea del atlas y que corresponde o sirve para la relación ósea directa con los cóndilos del occipital, ¿ya? Permitiendo de esta manera los movimientos de flexo-extensión a nivel de la cabeza con el cuello, ¿sí? En la cara inferior de las masas laterales vamos a encontrar estas superficies articulares planas, ovales, que son para articularse con las carillas articulares superiores del axis y de esta manera conformar la articulación atlantoaxial. En la porción interna de las masas laterales vamos a encontrar una gran rugosidad que pertenece o que sirve para el punto de inserción del ligamento transverso del atlas, quien forma parte del rodete osteofibroso de la articulación trocoides que se produce entre el atlas y la apófisis odontoides del axis. En el arco anterior del atlas, que es este que está proyectado hacia adelante, en su porción anterior y en su línea media vamos a encontrar un tubérculo que corresponde al tubérculo anterior del atlas. Y en la cara posterior del arco anterior vamos a encontrar una superficie articular que se relaciona de forma directa con la cara anterior de la apófisis odontoides del axis. En el arco posterior, en la línea media, vamos a encontrar un tubérculo posterior del atlas y este arco, a diferencia del arco anterior, es mucho más extenso y en él vamos a encontrar que se encuentra acanalado producto del paso de la arteria vertebral. De igual manera podemos observar el agujero vertebral del atlas, que es de gran tamaño, y este agujero se encuentra dividido en dos partes, una parte que es articular y otra parte que es no articular. La parte articular está delimitada por el ligamento transverso, ya que en esa porción del agujero va a estar ubicada la apófisis odontoides del axis, que se introduce entre las rugosidades del ligamento transverso y queda coaptada al arco anterior del atlas a través de este ligamento. Toda la porción que sobra de este agujero se conoce como la porción no articular y corresponde para el paso de la primera porción de la médula espinal. La relación del atlas va a estar determinada por los huesos que se superponen sobre él y los huesos que están debajo de él. En este caso, hacia superior se relaciona con el occipital, formando la articulación atlantoaxial a través de la cavidad glenoidea de las masas laterales. Hacia inferior se relaciona con las carillas articulares superiores del axis, conformando la articulación atlantoaxial, y
a través de su arco anterior se relaciona con la apófisis odontoides del axis, conformando la articulación atlanto-odontoidea. La importancia del atlas está en que junto con el axis permiten los movimientos de la cabeza sobre el cuello, ya sea de flexo-extensión y de rotaciones, y además es un soporte y una parte principal de la cavidad vertebral debido a que está en su inicio, y este protege a la unión entre la médula espinal y el bulbo raquídeo, punto bastante crítico porque se encuentran los centros de la respiración y del control cardíaco. ¿Ya? Cualquier lesión conectada a nivel del atlas o el axis puede producir hasta la muerte, en el caso de que esta lesión comprometa los tejidos neuronales, como la médula espinal o el bulbo raquídeo. ¿Ya? Pueden ocurrir otro tipo de lesiones menos leves, pero también pueden provocar grandes repercusiones como dolor de cabeza constante, ¿ya? Como por entre medio de las vértebras cervicales, a través del agujero transverso, discurre la arteria vertebral. Existe la posibilidad que una desviación de algunas de las vértebras cervicales, específicamente el atlas, quien es el que más se moviliza, una desviación hacia el lateral, hacia uno de los lados, pueda provocar una compresión en la arteria vertebral y de esa manera pueda producir, por ejemplo, una cefalea cervicogénica, que el único o casi de las únicas causas es que es a través de la poca irrigación sanguínea que puede llegar a las estructuras encefálicas, a través de la compresión de la arteria vertebral. Y ahí puede estar producido por alguna desviación hacia los lados del atlas. Con respecto al axis, vamos a decir que también es una vértebra especial, ¿cierto? Corresponde a la segunda vértebra cervical. Este tiene un cuerpo pequeño, central, ¿cierto? Proyectado siempre hacia anterior. Por sobre el cuerpo vertebral y en su cara superior vamos a encontrar a estas dos superficies articulares que corresponden a las apófisis articulares superiores del axis, que son las que se relacionan con las carillas inferiores del atlas. Bien, si ustedes observan, encontramos aquí el cuerpo vertebral, inmediatamente emergiendo de él a esta proyección media que corresponde a la apófisis odontoides del axis, y hacia los lados de esta apófisis encontramos las carillas articulares superiores del axis. Bien, con respecto a la apófisis odontoides, es una proyección cilíndrica que tiene una cara anterior y una cara posterior ocupadas por superficies articulares. La cara anterior de la apófisis odontoides tiene una superficie articular que se va a relacionar de forma directa con la carilla articular del arco anterior del atlas. La cara posterior del odontoides contiene otra superficie articular que sirve de relación directa con el ligamento transverso del atlas. Las carillas inferiores las apófisis inferiores del axis son planas y se van a articular con las apófisis articulares superiores de la tercera vértebra cervical. El atlas contiene además una apófisis espinosa y apófisis transversas. Ambas son unituberculosas. Las apófisis transversas contienen agujeros transversos y la apófisis espinosa es un poco más gruesa, ensanchada, y en este caso sería bífida. La importancia del axis, al igual que el atlas, en conjunto con él van a conformar las articulaciones atlanto-odontoidea y atlantoaxial, permitiendo los movimientos de la cabeza sobre el cuello. El agujero vertebral del axis es un poco más pequeño que el del atlas. No tiene forma completamente triangular, es un poco más grande que las vértebras cervicales típicas, y en él también obviamente va a discurrir la médula espinal. ¿Ya?
Con respecto a las demás vértebras cervicales atípicas, vamos a encontrar a la C6 y a la C7. La vértebra cervical C6 no tiene grandes detalles óseos que la diferencia entre las demás cervicales, solamente es atípica porque dentro de su composición el tubérculo anterior de la raíz anterior de la apófisis transversa es de mayor tamaño que el tubérculo posterior. Si observamos una vértebra cervical tipo, vamos a ver que esta raíz anterior siempre es más pequeña que la raíz posterior de la apófisis transversa. En la vértebra C6, esto es al inverso. La raíz o el tubérculo anterior de la raíz anterior de la apófisis transversa es de mayor tamaño que el posterior, ¿ya? Y se denomina tubérculo carotidio. Con respecto a la vértebra C7, que también es una vértebra atípica de las cervicales, que es la última, se conoce como la vértebra prominente. Es una vértebra de transición porque se encuentra al término de un segmento y se relaciona inmediatamente con la primera del segmento siguiente, ¿ya? Y por lo tanto todas las vértebras de transición adoptan características de su propio segmento y de las vértebras que son posteriores a ellas. En este caso, la vértebra C7 tiene características de vértebra cervical y algunas de una vértebra dorsal, ¿ya? Y una de las grandes características que la diferencia de las demás vértebras cervicales es que tanto su apófisis transversa como su apófisis espinosa son unituberosas, ¿ya? Además tiene un agujero transverso muy pequeño, ya que a través de la vértebra C7 y de su agujero transverso no discurre la arteria vertebral, ¿ya? Esta arteria va a pasar desde la C6 hasta el atlas, dejando o saltándose de esta manera la vértebra C7. Bien. Por lo tanto, C6 y C7 también son vértebras atípicas del segmento cervical. C6 es atípica porque tiene el tubérculo carotidio, es decir, el tubérculo anterior de su raíz anterior de la apófisis transversa es de mayor tamaño. Y C7 es atípica o especial porque es llamada vértebra prominente. Tiene una gran apófisis espinosa unituberculosa, al igual que las apófisis transversas unituberculosas y agujeros transversos pequeños. Con respecto a las vértebras dorsales o torácicas atípicas, vamos a encontrar a D1, que es la vértebra de transición, a D10, ¿ya? A D11 y a D12. Ya con respecto a la dorsal 1 o a T1, es una vértebra de transición porque se encuentra al inicio de las vértebras torácicas y se relaciona directamente con la última cervical. Por lo tanto, tiene ciertas características tanto a las cervicales como a las dorsales. Pero lo que más llama la atención de esta vértebra, o lo que la diferencia de una dorsal tipo, es que dentro de su configuración a nivel del cuerpo vertebral, y refiriéndonos específicamente a las hemicarillas que presentan las dorsales, esta D1 va a contener una carilla completa a nivel de la parte posterolateral del cuerpo hacia superior, ¿ya? Y una hemicarilla hacia posterolateral del cuerpo hacia inferior. Ya recuerden que las vértebras dorsales, tanto por un lado como por el otro de su cuerpo, tenían dos hemicarillas, ¿cierto? Una hemicarilla hacia posterolateral superior y una hemicarilla hacia posterolateral inferior. En el caso de D1, como todas las dorsales, también tiene estas carillas en el cuerpo, pero la diferencia está que hacia superior contiene una carilla completa y hacia inferior una hemicarilla. ¿Ya? La carilla completa corresponde a la relación directa con la cabeza de la primera costilla, que también es una costilla especial y que contiene una carilla completa en su cabeza. Por lo tanto, se tiene que relacionar de forma completa con la primera vértebra dorsal. ¿Ya? Y por eso D1 tiene una carilla completa hacia un lado de su cuerpo y hacia el otro, hacia superior. Y hacia inferior tiene una hemicarilla que es para relacionarse directamente con la cabeza de la segunda costilla. ¿Ya? Con respecto a D10, a D11 y a D12, vamos a distinguir que D10
es especial porque en su cuerpo vertebral contiene solo una semicarilla hacia un lado y una semicarilla hacia el otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo de D10 se relaciona con la cabeza de la 10ª costilla, costilla que tiene 2 semicarillas en la cabeza, ¿ya? Una de sus semicarillas se relaciona con D9 y la otra semicarilla se relaciona con D10, ¿ya? Por lo tanto, D10 debiese tener en su cuerpo una sola hemicarilla hacia un lado y una sola hemicarilla hacia el otro, ¿ya? No tiene hemicarillas hacia posterolateral inferior del cuerpo. Eso es lo que la hace especial. D11 y D12 o T11 y T12 son vértebras atípicas, primero porque se relacionan directamente con las costillas flotantes, ¿ya? Y por ende, cada una de estas vértebras tiene una carilla completa hacia lateral del cuerpo, ¿ya? Eso quiere decir que en el cuerpo hacia ambos lados va a tener una carilla completa, tanto de 11 como de 12, ¿ya? De 12 en algunas ocasiones esta hemicarilla la tiene hacia el costado del cuerpo, pero bien pegada o bien acercada hacia los pedículos. Bien, ahora, ¿cómo se diferencia T11 y de T12? Es porque T12 se relaciona con la primera vértebra lumbar. Por lo tanto, las apófisis articulares inferiores de T12 tienen que ser proyectadas hacia afuera y de la forma como un cilindro, como la cara externa de un cilindro, para poder relacionarse con la primera vértebra lumbar, ¿ya? Recuerden que las apófisis articulares, tanto superiores como inferiores de las dorsales, son planas, ¿ya? En cambio, las de las lumbares, las superiores son como la cara interna de un cilindro y las inferiores son como la cara externa de un cilindro. Como T12 se va a relacionar con la primera lumbar, las apófisis articulares inferiores de T12 tienen que ser como la cara externa de un cilindro para que pueda relacionarse con las apófisis articulares superiores de L1. Bien, y de esa manera la podemos diferenciar con T11. Veámoslos en una fotografía. Tenemos una vértebra cervical tipo, ¿sí? Que tiene una hemicarilla hacia superior y hacia inferior. Y vamos a encontrar a D10, que tiene solamente una hemicarilla hacia superior. Todavía contiene carillas en la apófisis transversa. Sin embargo, D11 y D12 contienen una carilla completa en la parte lateral del cuerpo, D12 un poco más cerca del pedículo que D11, y además ambas, que fue lo que se me olvidó comentarles anteriormente, ambas vértebras no contienen una carilla articular en las apófisis transversas. Ya recuerden que se articulan con costillas flotantes. ¿Cuál es la diferencia entre 11 y 12? Es que los pilares articulares inferiores de la torácica número 12 tienen que ser como los de una lumbar, es decir, como la cara externa de un cilindro, convexos, y deben mirar siempre hacia afuera, ¿ya? Para poder relacionarse con las apófisis articulares superiores de L1, ¿ya? Entonces, D10 es una vértebra atípica porque contiene solamente una hemicarilla articular en su cuerpo hacia ambos lados, ¿cierto? Y no contiene esta carilla o esta hemicarilla hacia posterolateral inferior del cuerpo, que lo contienen las vértebras típicas, ¿cierto? Y además todavía se preserva la carilla de la apófisis transversa. Bien, D11 y D12 contienen una carilla completa en el cuerpo. No contienen carillas en las apófisis transversas y la diferencia está en cómo identificarlas con respecto a la disposición de las apófisis articulares inferiores. ¿Ya? Las de D11 son para articularse con D12, por lo tanto se posicionan como la de una vértebra dorsal, planas. En cambio, las de D12 son para articularse con L1, por lo tanto se posicionan o se disponen de forma convexa, como la cara externa de un cilindro y proyectadas hacia afuera, para que puedan calzar con una lumbar.
Con respecto al segmento lumbar, vamos a distinguir solamente a la vértebra típica L5, que es la que contiene un cuerpo vertebral mucho más voluminoso. Es atípica porque su cuerpo vertebral está acuñado hacia posterior. Eso quiere decir que es más alta de forma longitudinal o vertical por anterior que por posterior, está acuñado. Y además los pilares articulares o las apófisis articulares, tanto superior e inferior de esta vértebra lumbar, se encuentran en el mismo nivel, están separadas, ¿sí? Y están al mismo nivel. Si yo la miro desde un plano axial, como lo estoy mirando en esta fotografía, voy a observar que tanto las apófisis articulares superiores como las inferiores las veo en el mismo nivel, ¿sí? Están parejas, formando una especie de un cuadrilátero. Bien, si yo observo una vértebra lumbar típica, me voy a retroceder un poco. Acá se nota. Puedo observar que la apófisis articular superior está a un nivel distinto que la apófisis articular inferior de las vértebras lumbares, ¿sí? En una vértebra lumbar típica. Sin embargo, si yo observo L5, voy a ver que ambas apófisis articulares se encuentran al mismo nivel. Y por lo tanto, si yo las uno, voy a formar un cuadrilátero. Bien. Entonces, L5 tiene el cuerpo más voluminoso, está acuñada hacia posterior porque la altura del cuerpo es mayor por anterior. Sus pilares articulares son simétricos y se encuentran uno por debajo del otro, es decir, a la misma altura, tanto las apófisis articulares superiores como las apófisis articulares inferiores. Si lo observamos desde un plano frontal posterior, podemos verificar que los pilares, las apófisis articulares superiores y las inferiores forman un cuadrilátero ya que se encuentran a la misma altura. Bien.